Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast de Cruz Roja Juventud. Hoy vamos a hablar de pensamiento crítico y vamos a hablarlo con Cris Blanco y con María Matamoros. ¿Qué tal, chicas? Muy contenta yo de estar aquí. Igualmente. Muy bien, así, alegría. Vamos a, si os parece, a presentarnos un poco para que todo el mundo que nos escuche pues sepa quiénes somos. Si queréis, empezamos por ti, María. Yo soy María, soy psicóloga infanto-juvenil y actualmente estoy trabajando en CRJ como técnica en el área de sensibilización y prevención. Yo soy Cris Blanco, comunicadora, creadora de contenido y tengo un podcast que se llama Como si nadie escuchara, en el que hablo de reflexiones, emociones, situaciones vitales sin filtro. Me gusta a mí lo de sin filtro. Bueno, yo soy Ernesto y soy voluntario de Cruz Roja Juventud y me hace mucha ilusión que hablemos de pensamiento crítico. A mí es un tema que me gusta mucho, pero casi que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es esto del pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué es el pensamiento crítico, María? Pues bueno, si me das la palabra... Claro, por supuesto. Os podéis pegar también, a ver qué... Cuando hablamos de pensamiento crítico, a mí la primera palabra que se me viene a la cabeza es la palabra reflexionar, porque al final no deja de ser la capacidad de analizar, evaluar y reflexionar de manera objetiva sobre una información que se nos presente. Yo siempre que hablo de pensamiento crítico pongo un ejemplo porque creo que con ejemplos se entienden mucho mejor las cosas, y más cuando hablamos de conceptos tan abstractos, que es como si, por ejemplo, el pensamiento crítico fuese un detective, ¿no? Un detective no se queda con la primera información que se le presenta, sino que se dedica a buscar otros puntos de vista, otras perspectivas, pregunta, busca más información. Y a partir de todo este proceso ya genera su propia conclusión, intentando basarse en lo evidente, en lo objetivo y en lo que es veraz, ¿no? Entonces, pues podríamos decir que el pensamiento crítico es ser un buen detective. Me gusta la definición de ser buen detective. Lo que pasa es que me parece muy complicado lo de ser objetivo, ¿eh? Sí, completamente. Para mí tiene mucho que ver con tener en cierta parte como personalidad, ¿no? Como saber decir, no me voy a creer cualquier cosa que me digan o no voy a seguir la corriente únicamente por presión social y voy a intentar mirar a mi interior y saber qué es lo que yo realmente opino, ¿no? Sobre todo los jóvenes y las jóvenes que tendemos a, pues eso, a ir con la corriente, presión social, siempre pues es como, yo opino lo mismo, ¿estás segura? Piénsatelo dos veces. O por lo menos dudar de todo, ¿no? Un poco poner todo en cuarentena, como por si acaso. Un poco escéptico, ¿no? A ver. Ver todo un poco, ¿no? Desde la distancia. Sí. Pero a mí lo de ser objetivo me ha gustado porque en realidad no es, yo creo que a lo que tenemos que llegar, pero me parece súper complicado. Sí. Sobre todo con determinados temas que también nos afectan, digamos, a nuestra sensibilidad o a nuestros pensamientos. Sí, completamente. Y en esto del pensamiento crítico, aparte de ser objetivos, aparte de ser un buen detective, aparte de ponerlo un poco todo en duda, ¿cómo podemos en nuestro día a día tener o desarrollar ese pensamiento crítico? Pues lo voy a introducir igualmente con un ejemplo. El pensamiento crítico, poniéndolo en el día a día y en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, se podría aplicar a la situación cuando nos encontramos ante una toma de decisión, como es, por ejemplo, pues a qué me quiero dedicar en el futuro, ¿no? Que yo creo que en un momento en el que todos nos hemos encontrado y hemos estado súper perdidos, pues el tener esa capacidad adquirida al final te ayuda a tomar este tipo de decisiones. Por ejemplo, si tú tienes capacidad de pensar críticamente, pues seguramente puedas hacerte una autoevaluación de qué es lo que me interesa, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? Y aparte de qué es lo que me interesa, qué habilidades tengo, qué se me puede dar bien o qué es lo que me apasiona, cuáles son mis valores y mi meta para enfocarme en esto. Y a la vez, englobando toda esta parte de reflexión, pues también tendríamos como esa capacidad de, vale, cuáles son las ofertas que tengo actualmente y también qué es lo que me ofrece el mercado laboral. Y poco a poco, teniendo en cuenta todo este proceso, el contexto y todas estas variables, sí, pues seguramente nos ayuden y tengamos más facilidad a la hora de tomar una decisión que otra persona que a lo mejor no lo tiene tan desarrollado. Ese me parece un momento en el que el de elegir, por ejemplo, una carrera universitaria o a qué te quieres dedicar profesionalmente, Eso es un salto. En el que hay que aplicar el pensamiento crítico, porque además confluyen dos cosas como muy importantes, ¿no? Tomar una decisión que es bastante importante, ¿no? A nivel vital, y luego el momento vital, que normalmente suele ser cuando tienes 18, 19 años,
que no sabes qué hacer con tu vida, o sea, que realmente no sabes ni qué, ni dónde estás. Entonces, ese momento pararte a decir qué es lo que yo realmente quiero. Yo personalmente, aquí lo confieso públicamente, estudié una carrera que realmente no era lo que yo quería estudiar, porque me dejé llevar un poco por esa influencia del entorno, ¿no? Yo era muy buena estudiante, entonces como buena estudiante tienes que hacer una carrera de provecho, entre comillas. Pero es muy complicado no dejarse llevar por el entorno. Ya, pero creo que hay como un límite. O sea, yo, por ejemplo, podría haber hecho... Yo hice Derecho y Administración y Dirección de Empresas, que es como una carrera, un doble grado, que es como muy... Divertidísimo. Divertidísimo, 6 años de pura diversión, menos mal que ya la terminé. Pero es cierto que era como... Yo era muy buena estudiante, entonces, como buena estudiante no puedes hacer, yo qué sé, cualquier cosa artística o creativa, que es lo que me gustaría a mí haber hecho. Es verdad que nadie me puso una pistola en la cabeza, ¿eh? No, ni mis padres ni nada. Pero les quiero mucho. Pero la presión social a veces es incluso más, ¿no? Como más pesada o más importante, la percibimos como más importante que una pistola en la cabeza. Sí, no, completamente. Entonces era como yo, bueno, pues voy a hacer esta carrera que tiene muchas salidas pero realmente en ningún momento... Y que nadie momento... me va a llamar loca por hacerla. Exactamente, que va a ser como al revés, todo el mundo va a ser como ovación, joder, qué carrerón te estás haciendo, qué bien. Pero luego yo, a mitad de carrera, ya fue como, uy, esto no es para mí. Eso es. Y ahí es cuando empecé el proyecto paralelo en redes, precisamente por la necesidad que tenía de hacer otra cosa diferente. Entonces ahí, por ejemplo, yo pues no apliqué el pensamiento crítico. También es verdad que, y es algo muy importante, hay ciertas personas, ¿no?, que nacemos con cierta predisposición a tener ciertas características de personalidad, y entre ellas está el pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico no deja de ser una habilidad. O sea, esto significa que podemos desarrollarla, podemos desarrollarla y podemos fortalecerla con el paso del tiempo, con un buen aprendizaje, la experiencia y práctica. Sí, completamente. Se puede adquirir. Sí. Oye, os voy a preguntar también pensamiento crítico, digamos, aplicado a cuando leemos o recibimos noticias o la típica cadena de WhatsApp o un mensaje en redes. ¿Cómo podemos aplicar ahí el pensamiento crítico? ¿Cómo podemos distinguir de lo que es verdad, de lo que no es tan verdad, de lo que directamente es mentira? Contrastando, no creyéndote lo primero que venga de cualquier persona. O sea, ni siquiera si viene de una persona que realmente quieres y aprecias, porque al final todo el mundo tiene un contexto y está influido por unas circunstancias. Sí. Entonces, por mucho que tú quieras a tu prima tiene su realidad, pero hay que contrastar esa realidad o esa opinión, por ejemplo, pues si hablamos de, yo qué sé, de alguna ideología política, con otras cosas, no solamente porque, como mi madre piensa así, yo también voy a pensar así. Sí, totalmente de acuerdo con ella. Al final se trata de un contraste de información, de buscar otra fuente y no dejarte influenciar por emociones, sentimientos o afinidades. Uh-huh. Y os voy a preguntar también qué relación hay entre la creatividad y el pensamiento crítico. ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo viven ambos conceptos? O incluso si se puede ser creativo aplicando el pensamiento crítico. Sí, claro, al final una cosa implica la otra. Yo creo que son conceptos que van completamente de la mano y se retroalimentan. Si tú tienes un buen pensamiento crítico, se supone que tienes esa capacidad, ¿no?, de análisis y de síntesis. Y eso al final te abre la mente a la creación de ideas, y dentro de estas ideas estarían las ideas originales y creativas. Por tanto, si tienes creatividad, se supone que estás aplicando un pensamiento crítico. No, completamente de acuerdo. Yo cuanto más pensamiento crítico tengo, más creativa soy. Y cuanto más me dejo... Y eso yo lo he notado mucho. Yo antes era mucho menos creativa que ahora. Porque al final el pensamiento crítico es abrir tu mente. Y abrir la mente siempre son nuevas ideas. Nuevas ideas es creatividad. O sea, es un detective que abre mentes. Voy aquí, me gusta. Sí, completamente. Claro. Pero a veces también es como muy difícil pensar como fuera de la caja, ¿no? Sí. Hay determinados temas, además, como muy sensibles. Y que no te das ni cuenta a veces. Que a veces es como que vas por inercia y muchas veces no es que yo pienso así. O yo qué sé, os pongo un ejemplo. Maquillaje. Es una cosa como muy tonta, pero tiene sentido. Vale. Maquillaje. Yo me maquillo porque quiero. Sí, pero ¿hasta qué punto te maquillas porque quieres? Entonces, si te pones a analizar, dices, bueno, me maquillo porque me veo más guapa. ¿Pero por qué te ves más guapa? Pues porque hay unos cánones, que eso no significa que te tengas que dejar de maquillar. O sea, claro, pero... yo me sigo maquillando, pero simplemente soy consciente de hasta qué punto esta decisión es libre. Bueno, pero si eres consciente ya, o sea, que ya has dado paso. Exacto. Entonces, si yo ya soy consciente de que esto, igualmente yo no voy a cargar con el peso de, bueno, pues yo me quiero maquillar, me siento mejor, pues me maquillo. Pero por lo menos soy consciente de que esto realmente no es una decisión tan libre como yo pienso que es. Pero me ha gustado la comparación con el maquillaje. Es verdad que hay como muchos temas que si no los piensas... Sí, completamente. Y esto yo antes, obviamente, nunca había caído en la cuenta.
Hasta que no empecé a desarrollar un poco ese pensamiento crítico y esa creatividad también de dedicarme a las redes sociales y a esto, pues te planteas cosas que nunca te habías planteado. Mira, voy a tirar un poco del hilo del maquillaje, porque seguro que como el maquillaje hay más cosas que hacemos en el día a día y que a lo mejor hacemos de forma inconsciente o en los que no nos paramos a pensar en por qué realmente estamos tomando una decisión u otra. ¿Cómo nos afecta, ¿no? Un poco ese pensamiento crítico, el no tenerlo, o cómo podemos desarrollarlo para tomar decisiones en nuestro día a día? O sea, vamos como a lo súper cotidiano de que a lo mejor tomamos a veces ciertas decisiones que, ojo, a lo mejor tendríamos que pararnos a pensar un poco más. A ver, para desarrollar el pensamiento crítico existen muchísimas técnicas, pero yo siempre tengo en mente una porque al final es muy fácil y podemos aplicarla en cualquier tipo de circunstancia y situación. Se trata de realizar preguntas abiertas. ¿Qué son las preguntas abiertas? Existen las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas... Esa es una clase de primaria en un momento. Cerrado, abierto. Las preguntas cerradas son aquellas en las que la respuesta es un sí y no. Por ejemplo, ¿esta información me está siendo útil? Sí y no. No voy más allá. Y en cambio, si nosotros nos preguntamos abiertamente, fomentamos esa reflexión, ¿no? y esa respuesta más elaborada. Un ejemplo, un apoyo para formular este tipo de preguntas serían utilizar el por qué o el para qué. Uh-huh. ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿O para qué he hecho esto? Uh-huh. Al final el para qué te abre la mente y es una manera de llegar al objetivo y al fin. Ostras, pero esto lo podríamos usar con casi todo lo que hacemos en el día. Claro. En el momento que tú utilizas un por qué y un para qué, tú ya estás reflexionando, estás incitando a ese análisis. Y entonces empiezas a vivir también como con más propósito, ¿no? Sí. Porque vas con menos inercia. Tienes un objetivo. Sí. Me ha gustado eso. A mí también. Lo he vinculado con el maquillaje. Digo, a ver si se puede aplicar. Digo, sí. Sí, ¿no? ¿Para qué me maquillo? ¿Para qué me maquillo? Para verme mejor. ¿Por qué te ves mejor? Claro. Sí. Ostras. Vale. O sea, me habéis dejado con el por qué y para qué, con lo de las preguntas abiertas y cerradas, me habéis dejado un poco así como es algo súper sencillo, ya, pero realmente hasta que no te pones a pensarlo... Claro, pero porque normalmente vamos en piloto automático. Sí, total. Vamos con la inercia. Para desarrollar ese pensamiento crítico, ¿cómo paramos esa inercia? Claro, vamos lanzados. Y además vivimos en una sociedad que también fomenta el ir lanzados. Sí. A mí hay una frase que me gusta mucho, que evidentemente tú puedes contribuir a ese despertar, entre comillas, ¿no? Pero hay una frase que me gusta que dice hay que respetar el sueño de los que todavía siguen durmiendo. O sea, me gusta. Como que ahí cada uno tiene su proceso y tú no puedes obligar a una persona a despertar o a cambiar. O sea, al final eso siempre como que va a haber un punto en el que tú misma digas, uy, estoy yendo en piloto automático, o no me encuentro bien, o tengo ansiedad, o hay algo que me está pasando que me despierta ese para qué. Entonces, creo que es algo como muy personal de cada uno. Tú puedes contribuir, evidentemente, pues por ejemplo, con esto estamos contribuyendo a que la gente pues se plantee cosas, pero hasta que una persona no quiere verdaderamente decir ¿por qué estoy haciendo esto y para qué? No podemos convencerle. O sea, es que me estoy imaginando que me lo voy a preguntar ahora el resto del día, ¿sabes? En todo lo que haga. Bueno, a ver, eso también después agobiar un poco. O sea, hay que llevar un cierto equilibrio, ¿no? Porque también si te pones muy existencial... Tampoco me puedo lanzar con las preguntas a veces así de raras. ¿Qué hago aquí? Vale. Mundo cruel. Sí. Oye, os decía que claro, vivimos en una sociedad que fomenta el ir lanzados, pero también vivimos en una sociedad que se desarrolla en el mundo digital. Sí. ¿No? Vivimos con un móvil enganchados y quedamos con amigos y estamos todos con el móvil en la mesa. A mí esto me horripila. Sí. Pero... ¿qué retos nos enfrentamos, ¿no? O digamos, ¿qué condicionantes hay en esa era digital para desarrollar el pensamiento crítico? Yo creo que estamos sobreestimulados. Mucho bombardeo de información. Entonces hay que saber filtrar esta información. Es como cuando la gente dice no te debe importar lo que opinen los demás o no haz caso omiso a las opiniones de los demás. No se trata de que hagas caso omiso, se trata de que aprendas a escoger qué opiniones verdaderamente vas a aplicar en tu vida, ¿no? No hay que hacer caso a lo que todo el mundo dice, porque al final cada persona es un mundo, cada persona viene de un contexto, cada persona tiene una opinión. Sí. Pues con las redes lo mismo. No tienes que hacer caso a la primera noticia que veas, a la primera opinión de una influencer que te gusta. Una vez más, contrastar. Claro, pero por ejemplo, los influencers son como altavoces, es decir, tienen una comunidad muy grande y la gente les da credibilidad, entonces... Pero al final no dejan de ser personas que se equivocan y que, claro. y que vienen una vez más de una circunstancia. Entonces, claro, supongo que no eres tan consciente de esto cuando tienes 14 años que cuando tienes ya pues 25, que eres más consciente de, vale, esta es una influencer y tiene una opinión, pero no necesariamente es la realidad. Entonces, bueno, es importante transmitir ese mensaje a la gente joven de
lo que dice una influencer no es palabra de Dios, o sea, esto es así. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con ella y ella desde su experiencia me imagino que Claro. tiene que saber mejor que nadie. Claro, o sea, al final yo, por ejemplo, también pues tengo cierta influencia en redes sociales en el sentido de que me sigue mucha gente, pero no por eso yo soy experta en nada, soy un dios que no, o sea, yo soy una persona, un ser humano que se equivoca y que, es más, muchas veces he dicho cosas en redes que luego, igual ha pasado un año, he mirado ese mismo vídeo y he dicho, pues ya no estoy del todo de acuerdo con esto, o no me gusta como lo dije. Al final soy humana, claro. Sí. Os voy a preguntar también sobre educación. Estamos en un podcast de Cruz Roja Juventud y esta pregunta, pues Sí. vamos a ver si no hablamos de Ella educación. es una experta. ¿Cómo podemos enseñar? Decías antes que, María, que había como muchas técnicas, muchas maneras de aprender, ¿no? Desarrollar ese pensamiento crítico, pero ¿cómo podemos trasladar eso a la educación? A la formal o a la informal, me refiero. Ya sea, ¿no? Pues eso, en cursos reglados o bien en otro tipo de educación como la que hace precisamente CRJ. Yo, aprovechando esta pregunta, voy a explicar un poquito qué es lo que hacemos desde CRJ porque al final está muy vinculado, ¿no? Desde hace un tiempo en CRJ nos planteamos un gran reto, ¿no? Que fue mejorar nuestras acciones de sensibilización. En un principio nos dedicábamos más a la parte informativa, pero ahora queremos ir más allá. Sobre todo hemos puesto el énfasis en el desarrollo de habilidades y de competencias en los niños y niñas para que esto lo puedan integrar dentro de su propio ser y puedan generalizarlo a otro tipo de situaciones. Para esto, que es lo que hicimos hace un año aproximadamente, que parece que ya ha pasado mucho. Sí, el tiempo vuela. Contactamos con la Universidad Autónoma de Madrid y decidimos realizar un estudio para ver cuáles eran las competencias que realmente podríamos trabajar transversalmente en todas nuestras actividades. Porque, claro, tendríamos que ver en qué punto, ¿no? Cada competencia se podría aplicar en una temática específica, ¿no? Y que no interfiriese. Dentro de este estudio salieron 4 competencias que me parecen súper interesantes. Una de ellas es la conciencia y la regulación emocional, que habla de toda la parte de la gestión de las emociones, muy importante, y sobre todo en nuestro día a día. Sí. Otra de las competencias fueron la habilidad social y resolución de conflictos, pues también toda la parte de asertividad, comunicación verbal, no verbal. La tercera competencia hablaba sobre la adquisición de una buena autonomía personal, una autoestima, y la cuarta ya más enfocada a mejorar o adquirir herramientas para nuestro día a día, que se tratan de habilidades para la vida y el bienestar personal. Entonces, teniendo en cuenta todas estas competencias, al final estamos desarrollando indirectamente el pensamiento crítico, que es de lo que estamos hablando aquí. Y de momento ahora estamos en ese camino, ¿no? De abrir la mente, abrir el foco y no solo quedarnos en la parte de información y sensibilización, sino de ir más allá. Que los niños, las niñas y los jóvenes puedan adquirir estas competencias y puedan generalizarlas en su día a día y formen parte de su desarrollo personal, incluso profesional, ya si hablamos. Que se pregunten ese por qué y ese para qué. Sí, ¿no? eso es. Me ha gustado. Y dime si me equivoco, pero el pensamiento crítico no está directamente relacionado con la autoestima. Sí, claro, porque también está relacionado con la toma de decisiones. Entonces, si tú tienes ese pensamiento crítico, que no deja de ser la capacidad de reflexionar, tú vas a generar una serie de ideas y no se trata solo de generar ideas, sino que también lleva a un trabajo de seleccionar cuál es la idea. Claro. Exacto. Y cuando tú seleccionas esa idea y la expones, al final eres autónoma. Claro. Y si eres autónoma, tu autoestima mejora. Sí. Todo va relacionado. Uno Y también supongo que en el sentido de que no te dejas llevar tanto por la opinión de los demás o por la presión social, ¿no? Eso es. O sea, si tienes más autoestima, pues al final es más fácil que en un grupo de gente, cuando no estés de acuerdo, digas, no estoy de acuerdo. Si tienes la autoestima baja, es como, yo me callo para no molestar o para no llevar la contraria. O sea que la educación aquí, lógicamente, es fundamental. Todo está relacionado realmente. Pues estaba yo pensando en que a lo mejor, fíjate, no sé si hay otras formas, ¿no? Más allá de no solo la educación o no solo, ¿no? esta acción que hacéis desde Juventud, sino, por ejemplo, estaba pensando incluso en las clases, pues eso, de primaria, ¿no? En los colegios, en los institutos, no sé, a lo mejor alguna asignatura de no sé si pensamiento crítico, pero... ¿Inteligencia emocional, por ejemplo, o algo de eso? Si se da en los coles, ¿os referís? O si debería darse. Sí, claro que sí. Yo creo que es súper necesario que exista una materia en la que se trabajen y se den herramientas y técnicas para la gestión de las emociones. Sí.
porque es esencial. Esencial. Y desarrollando esas emociones vamos a tener más pensamiento crítico. Sí, yo creo que somos poco conscientes de lo mucho que influyen las emociones en nuestra vida, porque como vamos tanto en piloto automático, como de yo hago esto, voy al trabajo, vuelvo, tal, que al final no te pares a pensar lo muchísimo que influye, que tú eres un ser humano. O sea, es que se nos olvida eso. O sea, eres un ser humano con emociones, con una vulnerabilidad, que tienes que saber gestionar y reconocer y tal. A mí me parece importantísimo, vamos. Sí. Os voy a pedir 3 ideas. Venga, cada una. Me voy a poner generoso, 3 no. Sí, 3 ideas, un poco. Hemos estado hablando, ¿no?, de pensamiento crítico, de ese detective, ese para qué, ese por qué. Ahora esta parte, ¿no?, más de educación. 3 ideas relacionadas con el pensamiento crítico de lo que hemos hablado, pero sobre todo también un poco como una reflexión, ¿no?, que a todo el mundo que nos esté escuchando le invite a desarrollar ese pensamiento crítico y sea consciente de la importancia que tiene desarrollar ese pensamiento crítico. Si queréis empiezo yo. Venga. Vale. En primer lugar, no te creas todo lo que te dicen, no te creas todo lo que ves, sea de una influencer, sea incluso de un familiar, de un ser querido al que quieres mucho. Procura mirar a tu interior qué es lo que yo realmente pienso, qué es lo que yo realmente quiero. Tampoco te dejes llevar por la presión social de lo que es la juventud, que creo que eso es lo que más sufrimos los jóvenes, ¿no? Pues si a mi grupo de amigos le gusta salir de fiesta, yo también voy a salir de fiesta, aunque a mí realmente no me guste. Al final tú tienes que ser tú y los amigos que realmente son tus amigos te querrán por como tú eres y si no, no son tus amigos. Y una tercera idea, pues eso, la importancia de reconocer que somos seres humanos, que tenemos emociones y lo mucho que influyen estas emociones en nuestro día a día y, por lo tanto, en nuestro pensamiento crítico. Aprender a reconocer esa parte humana que tenemos, esa vulnerabilidad, y a entenderla y gestionarla. Al final, un poco también dudar. Sí, ¿no? Sí, cuestionarse. Sí, al final es lo mismo, cuestionarse, reflexionar, estamos hablando de... No dejarse llevar. Sí, eso es. Yo, por recoger 3 ideas de esta sesión, sí me quedaría con que no se nos olvide que todos podemos ser detectives, es decir, es que tal cual, no nos quedemos con lo primero que se nos ofrece, sino que vayamos más allá y siempre tengamos como esa curiosidad, ¿no? De recoger más información y de sacar nuestras propias conclusiones por nosotros mismos. El por qué y para qué, que es súper importante, eso no lo podemos meter y lo podemos interiorizar porque ante duda cambiamos el sentido de la frase y por qué y para qué y seguramente nos da una respuesta más elaborada. Y como tercera idea, para aquellas personas a lo mejor que digan, yo no me veo capaz de hacer esto, yo no me veo capaz de pensar críticamente, el volver a recapitular lo que estábamos hablando, ¿no? Que no deja de ser una habilidad, no deja de ser una competencia, que no es algo intrínseco con lo que nacemos. Sí, puedes tener predisposición pero no te limita. Entonces, con un buen aprendizaje... Hay una oportunidad. Eso es demasiado tarde. Me gusta ese mensaje de cierre, o sea que vamos a cerrar aquí, porque claro, si no, ya más alto no podemos dejar esto. Yo añadiría lo único, fíjate también, contrastar un poco lo que hablábamos antes, contrastar, dudar de todo y contrastar de todo aquello que vamos recibiendo. Sí. Pues Cris, María, ha sido un placer. Igualmente. Estar con vosotras. Muchas gracias por tenerme. Muchas gracias.